Reciban un saludo especial todos los colombianos y en especial los profesionales de la salud, muy particularmente los médicos generales que en Colombia representamos cerca de 45.000 médicos generales y eso hace parte del 75% de la fuerza médica que hay en Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, orgullosamente un médico general colombiano. Yo me voy a referir muy puntualmente a lo que tiene que ver con los médicos generales, porque finalmente es un trabajo que hemos hecho ya casi por 10 años, de estar analizando, estudiando, investigando la realidad de los médicos generales en Colombia. Y para eso, pues, hemos traído un trabajo que hemos realizado el año pasado. Se trata de una encuesta que se le dirigió a todos los integrantes de nuestro portal y que respondieron casi cerca de 3.000 médicos generales. La primera pregunta fue si se siente satisfecho con el nivel de calidad y profesionalismo con que el sistema de salud vigente le permite realizar su ejercicio profesional. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo la respuesta alcanza un 91% en que no se siente satisfecho. Y la reforma de la salud, que les acabo de presentar un resumen, no veo por ninguna parte un mecanismo que permita corregir este nivel de insatisfacción. Una segunda diapositiva, una segunda pregunta de la encuesta que se hizo y que respondieron cerca de 3.000 médicos es si se siente satisfecho con los ingresos derivados de su ejercicio profesional. Nuevamente, una mayoría muy importante del 92% respondió que no se siente satisfecha. Ese es un dato contundente. Y es que si analizamos la siguiente diapositiva, vemos cómo se produce algo que uno no podría casi que creer, y es el hecho de que los ingresos de los médicos generales han estado congelados por 10 años. 10 años ganando exactamente lo mismo, en promedio. Y estoy seguro que eso es lo que les ha ocurrido a las enfermeras, a las auxiliares también de enfermería, a los bacteriólogos, a los nutricionistas, a todos los que conforman ese equipo básico de salud. Nos ha ocurrido exactamente lo mismo, 10 años con el ingreso congelado. Y miren esta tabla. En amarillo es la gráfica que corresponde al ingreso actual. Es decir, esto fue lo que respondieron los casi 3.000 médicos que respondieron a esta encuesta. Su nivel de ingreso. Con las respuestas que ellos nos dieron, pudimos construir esta curva. Pues hay médicos que ganan muy poco, menos de 1 millón, y otros que ganan casi más de 5 millones. Pero el promedio, la gran mayoría, gana en la actualidad entre 2 y 2.5 millones de pesos. Pero miren lo que ocurría hace 10 años. Hace 10 años esto lo respondieron esta misma población, casi 3.000 médicos encuestados. Está en morado. En morado la distribución tuvo esta forma, en que claramente se ve que si bien hubo un pequeño mejoramiento, una pequeña mejoría en la curva corriéndose un poco hacia la derecha, básicamente las dos curvas son iguales. Las dos curvas son prácticamente iguales, lo que significa que los médicos generales y los demás integrantes del equipo de atención básica seguimos ganando o obteniendo el mismo ingreso que hace 10 años, con un agravante que me lo han hecho caer en cuenta algunos colegas, y es que ahora, doctor Poveda, nos toca trabajar más para poder alcanzar ese ingreso que tenemos actualmente. Hace 10 años no teníamos que
que trabajar en esa forma tan absurda, en que además tienen que trabajar hoy los profesionales de la salud para lograr reunir un ingreso que les permita cumplir con sus necesidades más básicas, más fundamentales. Adicionalmente, me han hecho caer en cuenta de otro detalle, y es que hace 10 años ese ingreso tenía que ver únicamente con su salario básico, porque además hacían parte de una planta, tenían un vínculo laboral normal. Ahora siguen ganando lo mismo, pero tienen un tipo de vínculo enrarecido, anormal, a través de cooperativas de trabajo asociado que aún siguen increíblemente, a pesar de la expresa prohibición de los decretos y las leyes de normalización del trabajo, aún siguen haciendo de las suyas, buscando la intermediación laboral, lucrándose con el trabajo y con el esfuerzo de los profesionales de la salud. De tal manera que eso debe ponernos a pensar. Una siguiente diapositiva tiene que ver con si su cotización a la seguridad social se hace sobre la base, sobre su ingreso real o sobre un valor inferior a sus ingresos reales. Esta pregunta lo que busca es identificar en qué medida se practica la elusión en Colombia en el nicho de los profesionales de la salud. Encontramos que únicamente el 49% hace su cotización a la seguridad social sobre los ingresos reales, que como ya vimos no son muy buenos. Luego estas personas, al cabo del tiempo, van a terminar pensionándose con un promedio de 2 o 3 o a lo sumo 4 salarios mínimos. Pero lo grave está es en esta parte, en donde de esos 3.000 médicos encuestados, la mitad respondió, que son una muestra representativa de todo lo que pasa con todos los profesionales de la salud, respondió el 51% que su cotización a la seguridad social la hace sobre ingresos inferiores a los reales. Y oye uno frecuentemente que profesionales de la salud que están cotizando a la seguridad social sobre un salario mínimo. ¿Y esto qué significa? Que estamos después de 20 años de Ley 100 a puertas de comenzar a conocer los primeros médicos generales o profesionales de la salud de otras áreas que van a comenzar a pensionarse con un salario mínimo por cuenta de esta elusión en que están incurriendo las empresas que contratan a los profesionales de la salud. Pasemos a la siguiente. Otra pregunta. Esta pregunta tiene que ver con que si es sometido a altos volúmenes que superan los 20 minutos por paciente legalmente establecidos. Claramente se ve cómo respondieron sí el 64% de los profesionales de la salud. La siguiente pregunta es sometido a presiones o insinuaciones por parte de su empleador en cuanto a disminuir el promedio del costo de su formulación con respecto al total de pacientes que atienden en un mes? Nuevamente, cerca del 58% responde que sí es sometido a presiones para que atienda más pacientes de los que se pueden legalmente atender en una hora. Es decir, un paciente cada 20 minutos según la normatividad vigente. La siguiente diapositiva nos pregunta, ¿es sometido a presiones o insinuaciones por parte de su empleador
en cuanto a disminuir el promedio de órdenes de solicitudes de ayudas diagnósticas, es decir, laboratorios, rayos X, ecografías, etcétera, que usted realiza al mes. Son esas famosas auditorías que nos están midiendo en nuestro consultorio a través de esos colegas auditores que vienen y nos miden si estamos por encima o por debajo de unos estándares, unos límites que ellos mismos han establecido, no sé con qué criterios. En todo caso, sí con una muy clara intención de contener el gasto. Aquí respondieron que el 64% sí ha recibido presiones para disminuir el número de órdenes de apoyo diagnóstico. La siguiente es en el sentido de que si es sometido a presiones e insinuaciones igualmente por parte de su empleador en cuanto a disminuir el promedio de órdenes de solicitudes de interconsulta especialista que usted realiza al mes. Y nuevamente, cerca de un 59%, responde que sí es sometido a presiones para no hacer tantas interconsultas. A la pregunta, ¿le es permitido formular cualquier molécula farmacológica incluida en el POS? ¿O por el contrario le son devueltas o no despachadas sus fórmulas que contengan medicamentos no autorizados para médicos generales a pesar de encontrarse tanto en el POS como en el POS contributivo, con el POS subsidiado? La respuesta es contundente. No nos es permitido. En un 86% no nos es permitido formular cualquier molécula. Únicamente una escasa lista que, cálculos así por encima, podría atreverme a decir que no pasan de 20 los medicamentos que no son permitidos formular a los médicos generales en Colombia. Es decir, no nos dejan ejercer la medicina para la cual hemos sido formados. Y eso genera un ejercicio de la profesión frustrante. La siguiente pregunta, ¿le es permitido ordenar solo ciertas ayudas diagnósticas en tanto que le ha sido prohibido solicitar otras, a pesar de encontrarse tanto las unas como las otras en el POS contributivo con el POS subsidiado? Nuevamente responden que el 87% no le es permitido pedir ciertas ayudas diagnósticas. ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones o charlas por parte de su empleador que le permitan estar actualizado? Muy diciente, casi el 30% nunca recibió una capacitación. Una vez al año, el 26%. Con ese análisis, es decir, eso no aguanta ningún análisis, no tenemos derecho a educación médica continuada, y más si lo juntamos con esta siguiente. Asiste a conferencias, congresos, seminarios o cursos que le permitan estar actualizado, nunca, el 26%. Cada 6 meses, el 59%. Es decir, la actualización, la educación médica continuada, prácticamente no existe. La siguiente pregunta, ¿ha sido agredido verbal o físicamente por los pacientes o sus familiares a quienes ha atendido? Una vez al mes, el 54%. Una vez por semana, el 17%. Casi todos los días, el 9%. Esta diapositiva y la siguiente nos hablan de el bajo nivel de respeto que se tiene por parte de la sociedad entera hacia el profesional de la salud y más concretamente hacia el equipo básico de atención, en donde está el médico general, la enfermera, el bacteriólogo, la bacterióloga, la nutricionista, el odontólogo. Se perdió el respeto hacia el profesional de la salud.
ha sido agredido verbal o físicamente por sus superiores jerárquicos o jefes. Una vez al mes, 21%. Una vez por semana, 3%. Casi todos los días, 1%. Nunca el 75%. ¿Cómo considera que es la calidad de la medicina en Colombia bajo el sistema conocido como Ley 100 de 1993? Bueno, regular el 33%, malo el 31%, muy malo el 32%. Sumamos estas tres barras y eso nos da más del 90%, 95, casi 96%, que considera que la salud en Colombia, y es triste decirlo, es un desastre. Y esta última, ¿cómo percibe usted el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de salud en Colombia? Es decir, ¿cómo ven los médicos generales que respondieron a esta encuesta que los pacientes sienten que es su sistema de salud? Claramente están inconformes el 58% y están muy inconformes el 38%. Igualmente llegamos a un 97% de insatisfacción por parte de los usuarios. En resumen, podemos decir que la problemática del equipo básico de salud, en donde nos encontramos los médicos generales en Colombia, podemos decir que tenemos 6 problemas esenciales que no fueron tocados y que no se ve cómo podrían ser corregidos de acuerdo a cómo ha sido aprobada parcialmente la nueva ley de salud. Uno es el bajo salario. Tenemos los mismos ingresos que hace 20 años. A eso súmele que el tipo de vínculo laboral se ha enrarecido terriblemente con la aparición de las cooperativas de trabajo asociado y cómo fueron estas reemplazadas por unos pseudo sindicatos. Y todos lo sabemos. Segundo problema que tenemos los profesionales del equipo básico de salud. La cotización para nuestra pensión se está haciendo en una buena parte de estos profesionales por debajo del ingreso real, lo que va a hacer que muchos de los profesionales de la salud comiencen a verse pensionados prontamente apenas con un salario mínimo. Tercer problema, sobrecarga de trabajo. Nos están obligando a atender las personas a la carrera. Hoy en día el buen médico es el que es capaz de atender más pacientes, es decir, el que los atienda más a la carrera es el mejor médico. El que se toma el tiempo de tratar de hacer las cosas bien, ese se vuelve un elemento incómodo para el sistema y rápidamente es despreciado, es desechado, es excluido, es despedido. Un cuarto problema es la autonomía profesional. Es inaceptable que de 14.000 medicamentos que tiene el sistema, únicamente nos dejen formular, calculo yo, unos 20 más. Teniendo nosotros la formación y la capacidad para poder ejercer una medicina para la cual hemos sido formados, pero que no nos dejan ejercer. Es increíble que de los cerca de 42.000 procedimientos de apoyo diagnóstico, únicamente nos dejen hacer como cosa de 10 o 20 también. Es frustrante ejercer de esa manera. Un quinto problema, el no acceso o pobre acceso a educación médica continuada. Y los factores de este no acceso son múltiples, comenzando porque los costos de la educación médica continuada suelen ser muy altos. Además, ni siquiera nos dan permiso para poder asistir cuando eventualmente de nuestro propio bolsillo pues, quisiéramos asistir a algún evento académico. Y sexto problema y último es el respeto social hacia nuestro ejercicio profesional por parte no solamente de los empleadores, sino por parte de la comunidad en general, los propios pacientes. Y es que en 20 años de vigencia de la Ley 100, a la comunidad se le ha enseñado directa o indirectamente
que el médico general no sabe, no puede, no sirve, cosa que es absolutamente falsa. Nosotros tenemos una formación que nos permite resolver del 90 al 95% de las patologías que ingresan a un servicio ambulatorio o igualmente a un servicio de urgencias. De tal manera, queridos colegas, y cuando digo colegas me refiero no solamente a los profesionales médicos generales, sino me refiero a todos los integrantes del equipo básico de salud, es decir, odontólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros. Nuestra única salida es la unificación como gremio. Por lo tanto, invito a que no solamente los médicos generales se sigan registrando en el portal www.medicosgeneralescolombianos.com, sino que inviten a los demás profesionales del equipo básico de salud a que también lo hagan. Obviamente las comunicaciones que seguiremos haciendo a todos, pues tendremos que empezar a separarlas. Unas que tendrán que ver específicamente con los médicos generales, otras que tendrán que ver con enfermeras, bacteriólogos, otras que tendrán que ver con odontólogos, pero tenemos que unificar todo el equipo básico de salud. Porque en la medida en que sigamos atomizados, es como si pretendiéramos seguir siendo excluidos. Y es como nos considera el sistema. Nos excluyen, no nos tienen en cuenta realmente para la toma de ninguna decisión que tenga que ver con nuestro ejercicio profesional y con la verdadera seguridad de los pacientes. Por último, quiero invitarlos a que por favor le den la amplia difusión a este video que ustedes creen que merece. Si consideran que debe hacerse, colóquenlo y por favor en sus cuentas de Facebook o sus cuentas de Twitter o donde mejor se les ocurra, para que esta información llegue al mayor número de profesionales del área de la salud y ojalá también a colombianos de cualquier clase o índole. Muchas gracias.